¿Alguna vez te has preguntado por qué en una misma familia unos hijos nacen en el escenario mientras otros deben esperar hasta ser adultos para cantar una sola nota? ¿Qué impulsa a un padre artista a empujar a sus hijos a la fama, mientras otro decide protegerlos del brillo de los reflectores? Y lo más curioso, ¿cómo puede esa diferencia marcar el destino de una de las dinastías más poderosas del regional mexicano? Imagina crecer rodeada de guitarras, trajes de charro, discos de oro colgados en las paredes y un apellido que pesa más que cualquier premio. Ese fue el mundo de Majo Aguilar, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, hija de Antonio Aguilar Jr., sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela Aguilar. Mientras sus primos llenaban escenarios siendo casi niños, Majo miraba desde lejos, soñando con cantar, pero escuchando una sola palabra de su padre: aún no. Años después, la cantante contó que su papá no le permitió incursionar en la música antes de cumplir la mayoría de edad. No era falta de talento ni de apoyo, dijo ella, sino una decisión basada en protegerla del mundo mediático y de los sacrificios que conlleva el apellido Aguilar. Pero en la otra rama de la familia, Pepe Aguilar pensó distinto. Él permitió que sus hijos Leonardo y Ángela subieran al escenario siendo casi niños. A los 9 años Ángela ya grababa discos. A los 14 cantaba en giras internacionales. El público veía en ellos el relevo natural de una dinastía inmortal, y Pepe se mostraba orgulloso de haberlos formado desde pequeños. 2 hermanos, 2 visiones. Antonio Aguilar Jr. prefirió esperar, Pepe Aguilar impulsó. Y entre esas decisiones opuestas, una comparación inevitable empezó a dividir la conversación entre los fans. ¿Quién honró mejor el legado del Charro de México, el que protegió la niñez de su hija o el que convirtió a sus hijos en prodigios? Para entenderlo, hay que volver al origen. Antonio Aguilar padre era un hombre de hierro. Actor, cantante, productor y patriarca. Crió a sus hijos dentro de una disciplina casi militar. En su rancho El Soyate, las jornadas empezaban temprano: montar, cantar, ensayar. Pepe y Antonio Jr. crecieron bajo el mismo sol, pero con naturalezas distintas. El mayor, Antonio, era reservado, obediente, introspectivo. El menor, Pepe, era rebelde, perfeccionista y decidido a modernizar el legado familiar. Cuando Antonio Aguilar padre comenzó a llevarlos a sus giras, los dos eran apenas adolescentes. Cantaban junto a él, aprendían el rigor del público, el peso del apellido. Y sin embargo, aquel aprendizaje que Pepe repitió con sus propios hijos, Antonio Jr. no quiso repetirlo con Majo. Él sabía de primera mano que la fama temprana no siempre es bendición. En entrevistas, Majo Aguilar contó que su padre temía que el público y la industria le arrebataran la inocencia. Decía que la música podía esperar, que los escenarios no iban a irse a ninguna parte, pero su niñez sí. Y así fue. Majo Aguilar debutó cuando ya tenía la madurez suficiente para entender lo que representaba cantar con su apellido. No como una niña prometedora, sino como una mujer consciente del peso que cargaba. Esa diferencia generacional parece pequeña, pero es enorme cuando se habla de exposición mediática. Ángela Aguilar se crió frente a cámaras, entrevistas, giras y críticas. Su infancia fue pública, su adolescencia, tema de debate. Mientras tanto, Majo creció en un entorno más discreto, sin que su vida privada se convirtiera en espectáculo. Algunos dirán que eso la dejó rezagada, otros, que la salvó. El contraste se nota también en el estilo. Ángela representa la elegancia juvenil, la voz moldeada por su padre productor. Majo, en cambio, se formó por su cuenta, explorando el pop, el bolero y el regional sin temor a mezclar géneros. Cuando finalmente lanzó su música, el público descubrió una artista distinta, más libre, más natural, sin la presión de ser la siguiente Aguilar del mariachi. Y aquí surge la pregunta que divide opiniones. ¿Hizo bien Antonio Aguilar Jr. en proteger a su hija o perdió una oportunidad de impulsar una estrella más del clan? Las comparaciones entre Majo y Ángela se volvieron inevitables. Una fue moldeada desde niña por la maquinaria mediática de su padre. La otra, criada para cantar solo cuando fuera completamente su decisión. Pepe Aguilar se enorgullece de haber formado a sus hijos desde pequeños. Ha dicho que la música es una escuela de vida y que en su casa no hay privilegios, solo trabajo y disciplina. Pero Antonio Aguilar Jr., más reflexivo, considera que los hijos no deben cargar con la fama heredada hasta que sean capaces de comprenderla. Y en eso, quizás, no esté tan equivocado. Detrás de la aparente armonía familiar, esas visiones han marcado una línea invisible entre las dos ramas Aguilar. Una representa la continuidad y la expansión, la otra, la prudencia y el respeto por los tiempos personales. Majo Aguilar, en varias entrevistas,
Ha hablado con orgullo de su padre. No lo critica, lo entiende. Dice que gracias a esa espera aprendió a conocerse antes de que la fama la definiera. Sin embargo, admite que de niña le costaba entender por qué su prima Ángela podía subirse al escenario y ella no. Y esa diferencia le dolía. Aquí aparece el punto más humano del relato. El legado familiar puede ser un regalo o una carga. Cantar el mismo apellido que tu abuelo legendario implica competir con fantasmas. Antonio Aguilar Jr. lo vivió. Pepe Aguilar lo transformó. Majo Aguilar lo hereda. Pero la historia no termina ahí, porque lo que hoy parece una decisión paternal protectora también tiene consecuencias en la percepción pública. Mientras Ángela Aguilar es vista como el rostro global del linaje, Majo todavía lucha por consolidar su nombre. El público la respeta, pero muchos aún la comparan. Y cada comparación revive el debate sobre cuál de los hermanos Aguilar comprendió mejor el legado del Charro de México. ¿El que impulsó a su hija a seguir sus pasos sin perder tiempo? ¿O el que prefirió dejarla crecer lejos de los reflectores, a una costa de la fama temprana? El público tiene su opinión. Los fans de Pepe Aguilar ven en él la fuerza visionaria del patriarca. Los defensores de Antonio Aguilar Jr. lo consideran el guardián del alma familiar, el único que supo poner la vida por encima del negocio. Sea cual sea la verdad, ambos tomaron decisiones que definen cómo entendemos hoy el apellido Aguilar. Y esas decisiones, aunque distintas, nacen del mismo origen: el respeto a la herencia de Antonio Aguilar padre, el hombre que convirtió su apellido en símbolo de identidad mexicana. Pero cuidado, porque el legado no es solo sangre y música, también expresión, expectativas y heridas que se heredan. Y aquí es donde entra la polémica. Lo que Majo reveló sobre su padre no solo reabre la conversación sobre la dinastía Aguilar, también plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Puede un apellido tan grande ser al mismo tiempo una bendición y una cárcel? No te vayas, porque en la segunda parte vamos a desmenuzar esa idea y compararemos el destino de Majo, Ángela y sus padres. Verás cómo las decisiones de ayer siguen afectando el presente del clan Aguilar. Para entender el peso de las decisiones de los Aguilar hay que mirar su historia como un espejo familiar. Antonio Aguilar padre construyó un imperio basado en el trabajo, la disciplina y el amor a México. Era un hombre que exigía, pero también protegía. Sus hijos crecieron bajo una sombra inmensa. Y cuando él murió, esa sombra se convirtió en herencia y en reto. Pepe Aguilar tomó la batuta pública. Produjo discos, modernizó el sonido ranchero, llenó estadios. Su versión de legado fue expansión. Antonio Aguilar Jr. eligió la reserva. Se dedicó a la ganadería, a la administración del rancho familiar y a cuidar la memoria de su padre. Su versión de legado fue resguardo. Cuando nació Majo, Antonio Jr. vio la posibilidad de continuar la tradición. Pero al recordar la intensidad con la que él mismo había vivido su infancia artística, decidió que su hija tendría una vida diferente. Quiso que la música fuera un camino elegido, no impuesto. Por eso esperó. La noticia que Majo reveló en 2025 no es un simple dato curioso, sino una ventana al corazón de la familia. Mientras el público celebraba la carrera meteórica de Ángela Aguilar, Majo apenas estaba encontrando su voz. Y en sus palabras hay un matiz de comprensión y agradecimiento, pero también de nostalgia por lo que pudo haber sido. Porque crecer como Aguilar implica mirar al éxito desde la cuna. Ver cómo tus primos son portada de revistas, cantar en televisión, recibir premios. Y tú, desde casa, esperando tu momento. No por falta de talento, sino por una decisión que se te escapa de las manos. Años más tarde, Majo transformó esa espera en identidad. Dijo que su padre le enseñó el valor de la paciencia y que cuando finalmente debutó, lo hizo sin miedo ni presiones. Su carrera avanza con pasos más lentos pero firmes, construyendo un público propio que la valora por su autenticidad, no solo por su apellido. Y sin embargo, cada entrevista revive el contraste. ¿Por qué ella no tuvo la oportunidad de cantar de niña como Ángela? ¿Por qué Antonio Aguilar Jr. decidió cortar la cadena del espectáculo infantil en su rama? La respuesta no es simple. En el fondo, ambos hermanos parecen representar las dos caras del mismo legado. Pepe Aguilar heredó la parte ambiciosa del patriarca, la expansión, la visibilidad, la conquista del público. Antonio Jr. heredó la parte humana, la protección, el cuidado, el deseo de mantener lo íntimo lejos del ruido. En el mundo del entretenimiento moderno, donde la fama se mide en seguidores, el gesto de Antonio Aguilar Jr. parece casi anacrónico. Pero también valiente. Porque en una industria que premia la exposición, él eligió la privacidad. En una dinastía donde todos cantan desde niños, él decidió que su hija viviría su infancia en paz.
El público lo interpreta de muchas formas. Algunos dicen que Antonio Jr. fue demasiado conservador y que eso frenó la carrera de Majo. Otros ven en él un ejemplo de paternidad consciente. Y en medio de esas opiniones, Majo se ha convertido en un símbolo de independencia. No compite con Ángela, no imita a su padre, simplemente camina su propio camino. Pero la historia tiene otra capa. Las decisiones familiares también generan ecos internos. Entre bastidores, los Aguilar han tenido diferencias, pequeñas fricciones que nunca se exponen del todo. Pepe es el rostro público, Antonio, el guardián silencioso. Y aunque siempre han mostrado unión, hay tensiones que se perciben en lo que no se dice. Mientras Ángela Aguilar se convirtió en la princesa del regional, Majo es la voz alternativa del mismo linaje. Una representa la perfección mediática, la otra, la libertad artística. Y las dos son nietas del mismo hombre que enseñó que el talento debía acompañarse de valores. La diferencia está en cómo cada padre entendió esos valores. Para Pepe, era mostrar el legado al mundo. Para Antonio, preservarlo. Y aquí está la paradoja. Ambas posturas son válidas, pero incompatibles. Una produce ídolos, la otra, artistas. Una genera titulares, la otra, reflexión. Cuando Majo Aguilar canta, su voz no suena a competencia, suena a reconciliación. Es la prueba de que el apellido Aguilar puede reinventarse sin perder el respeto por su origen. Y en ese sentido, quizás el silencio de Antonio Aguilar Jr. fue una lección más profunda que cualquier clase de canto. A medida que las generaciones avanzan, el público empieza a notar que la familia Aguilar no es solo música y aplausos. Es también una historia de decisiones difíciles, de padres que aprendieron de sus errores y de hijos que eligen caminos propios. El gran Antonio Aguilar, el patriarca, enseñó a sus hijos que la fama sin integridad no vale nada. Cada uno lo interpretó a su manera. Pepe Aguilar la convirtió en una empresa exitosa. Antonio Jr. la transformó en un refugio familiar. Y Majo Aguilar, la más joven de su línea, la convirtió en libertad personal. Quizás esa sea la verdadera herencia, no el escenario, sino la capacidad de decidir cuándo subir a él. La historia de Majo no es solo la de una cantante que empezó tarde. Es la de una familia que sigue aprendiendo a convivir con su propia grandeza. Y es también una advertencia sobre el precio de la fama temprana. Hoy, mientras Ángela enfrenta la presión constante del escrutinio público y Majo consolida su espacio sin escándalos, el público tiene frente a sí dos modelos de éxito. Uno construido desde la infancia bajo el ojo del público. Otro forjado desde la madurez y la introspección. Ambos válidos, ambos herederos de un mismo apellido que sigue definiendo lo que significa ser parte del regional mexicano. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Del padre que impulsó o del que protegió? ¿Del éxito inmediato o del crecimiento pausado? Déjame tu opinión, porque la historia de los Aguilar todavía se está escribiendo, y cada generación añade una nueva estrofa al corrido familiar más famoso de México.